Hola, sean bienvenidos a este video que es cómo llenamos una base de datos, ¿vale? Yo me llamo Adiel Ortega y soy director de Sinapsis, ¿vale? Asesorías para la elaboración de tesis de médicos residentes y o protocolos de investigación, ¿vale? Entonces, me han pedido muchos seguidores este video. Bueno, muchos, tengo como 130 seguidores, ¿no? Pero bueno, dentro de ellos me han pedido que los apoye con el llenado de sus bases de datos, ¿vale? Y es un problema bien recurrente porque pues hay gente que pues sí me pide ayuda para cómo llenar la base de datos, pero pues hay otros residentes que pues me contactan cuando ya tienen la base de datos, ¿vale? Y entonces pues resulta un pequeño problema que pues no siempre hay una estandarización en la base de datos y pues eso retrasa un poquito o dificulta un poco el análisis estadístico, sobre todo si se hace en SPSS, ¿no? O por ejemplo Stata, ¿no? Ni se diga. Bueno, el día de hoy vamos a ver justamente cómo llenar una base de datos y bueno, este video va dirigido a médicos residentes o estudiantes de especialidad médica, sea como se les conozca desde donde pues tú nos estés viendo. Y bueno, vamos a comentar que si tú eres un crack, eres un máster en cómo se llena una base de datos, en estadística, en lo que tú quieras, pues este video no es para ti, ¿vale? Entonces este video va dirigido a médicos residentes que quieren aprender cómo llenar su base de datos, ¿vale? Para hacer sus análisis estadísticos para sus proyectos de tesis, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar. Yo creo que hasta el momento de las tesis en los que se nos ha permitido participar para apoyar a los médicos residentes, el 100% usa este programa, Excel, que me imagino que todo el mundo lo conoce, para llenar su base de datos, ¿vale? Entonces es un programa ampliamente utilizado y pues es muy correcto, ¿no? Es muy sencillo de utilizar, viene instalado prácticamente en la mayoría de los computadores a los que tenemos acceso, ¿vale? Salvo Mac, pero pues Mac tiene también un equivalente al programa Excel, ¿vale? Entonces vamos a empezar. Y para este inicio me gustaría comentarles sobre un caso que me llegó de un médico residente. Eh, y bueno, miren, les comento brevemente. Me entregó una base de datos y vamos a poner como un ejemplo. Mama afectada era el nombre de su variable, ¿sale? Y pues el objetivo que tenía esta persona pues era decir cuál era la mama que estaba afectada, ¿no? Ya sea la izquierda, la derecha, ambas, ¿no? Por ejemplo, y me entregó, es más, de hecho me entregó algo parecido a esto. Tenía una columna que era mama afectada, tenía por ejemplo acá izquierda, acá en otra tenía derecha y en otro tenía ambas, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tenía afectada la izquierda, le ponía un tachecito. Si tenía afectada la derecha, le ponía otro tachecito. Y si tenía afectada ambas mamas, le ponía otro tachecito, ¿no? Entonces, pues bueno, tal vez esta pareciera una buena idea para llenar una base de datos, ¿no? Sin embargo, pues sí me costó un poquito de trabajo porque a la hora de analizar esta variable en el programa estadístico, pues la debes tener en una sola columna, ¿no? Y bueno, eso es lo ideal y es lo más sencillo, ¿sale? Entonces, no es imposible, porque bueno, a final de cuentas, pues lo pudimos hacer, pero pues sí dificulta un poquito el análisis estadístico. Entonces, esta pues es una variable cualitativa, es nominal, por ejemplo, cuál es la mama que está afectada. Pueden ver que no es dicotómica, fuera dicotómica si le quitamos esta, por ejemplo, y tienes de dos, ¿no? Izquierda o derecha, ¿sale? O ambas. Aquí tienes que es nominal, ¿no? Recuerden que una variable nominal es aquella en la que la característica pues cumple con dicha observación y es mutuamente excluyente, ¿no? Es decir, no puedes tener derecha, por ejemplo, y ambas, ¿no? Por ejemplo. Eso pues no va con una variable nominal, ¿vale? Entonces, les voy a mostrar la mejor manera en este ejemplo, que pues es una variable nominal. Vamos a ver más adelante otro tipo de variables, por ejemplo. Pero
tenemos aquí pues tres opciones, ¿no? Entonces, vamos a abrir una segunda hoja y ahí vamos a poner nuestro código, ¿sale? Yo siempre le llamo código, bueno, código. Ustedes le pueden llamar como ustedes deseen, ¿sale? Pero pues a mí se me hace más cómodo así, ¿no? Código. Entonces, por ejemplo, ya después solamente hay que apretar mama afectada. Este es el nombre de la variable, ¿vale? Y del lado izquierdo, del lado derecho, poner, por ejemplo, que 0, 0, 0, por favor, 0, 0, ahí está, 0, es, vamos a ponerle ninguna, por ejemplo, al número 1 vamos a ponerle mama izquierda, o podemos ponerle izquierda, al número 2 le ponemos derecha, y al número 3 vamos a poner, número 3, vamos a ponerle ambas, ¿vale? Entonces ya tenemos ahí operacionalizada nuestra variable, ¿sale? Porque les voy a comentar que en este caso, por ejemplo, así estaba una base, ¿no? Me entregó varias y pues ya después me comentó esta residente que pues le pidió ayuda al interno o al residente de menor jerarquía, ¿no? Y eso es algo muy, muy usual, ¿sale? Entonces, pasó también que, por ejemplo, en vez de poner tachecito ponían, por ejemplo, izquierda. Izquierda. Había casos que decía Isayarda, ¿no? Por ejemplo. Se le fue un error de dedazo, ¿no? Y pero pues así estaba la base de datos, ¿no? Por ejemplo, en derecha había unas que eran derecha con mayúsculas, ¿no? Por ejemplo. Otro que decía derecho, ¿no? Y por ejemplo, acá en ambas, por ejemplo, decía ambos o decía ambas, ¿no? O igual con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Entonces, pues se imaginarán, por ejemplo, pues que pues ya a la hora de, digamos, pues sí, de juntar todo esto para ser analizado, pues iba a ser muy difícil, ¿no? Entonces, ¿cómo se pudo haber evitado este problema del llenado pues sí, del llenado de la variable? Pues operacionalizándola como esta manera, ¿no? Entonces es una forma muy sencilla. Entonces, por ejemplo, ya tenemos aquí un ejemplo de cómo estaba esta base de datos. Entonces ahora vamos a llenarla de la manera en que nosotros operacionalizamos, ¿sale? Entonces, esta es la variable, ¿no? La columna D, la que nosotros acabamos de crear. Y tenemos aquí 0 es ninguna, 3 es ambas, una izquierda, 2 es derecha, ¿no? Entonces, estas tres tienen afectada la mama izquierda, ¿no? Por ejemplo, entonces aquí vamos a poner 1, 1, 1. Luego, estas 4 personas tienen afectada la mama derecha. Y aquí podemos poner 2, 2, 2 y 2, por ejemplo, ¿no? Acá es ambas en estos tres. Entonces podemos poner el número 3. Aquí es la mama derecha, aquí es la mama izquierda, aquí la izquierda, derecha, derecha y ambas estas tres. Y listo, tenemos ya nuestra variable ya bien, bien la variable, bien llena esa variable. Y de esta manera sabemos que el número 1 es izquierda, o izquierda, o izquierdo, ¿no? Derecha, pues son los que tienen el número 2, por ejemplo, ¿no? Y si nosotros metemos esto al programa estadístico, en el caso de SPSS, hay una opción en la que te pide tú le puedes pedir las frecuencias al programa estadístico, metes la variable y te saca cuántas observaciones hay de cada uno, ¿sale? Pero si tú metieras esto, para empezar, tendrías, por ejemplo, nada más de la izquierda y te sacaría, en caso de lo que dejes la variable como cadena, te sacaría cuántas hay, por ejemplo, acá izquierda, cuántas hay izquierda y cuántas hay izquierda, ¿sale?
Entonces, si tú quisieras, por ejemplo, hacer una chi cuadrada de tendencia lineal, como es el caso de esta variable, para comparar entre dos grupos, por ejemplo, pues no lo podrías hacer, ¿no? Entonces, la mejor manera es llenarlo de esta manera, ¿vale? Y eso respecto a variables cualitativas que son nominales, ¿vale? Porque existen otras variables, por ejemplo, que son las cualitativas dicotómicas, ¿no? En el caso de que sea, vamos a poner diabético, vamos a poner diabetes mellitus o diabetes, como ustedes prefieran. Y vamos al código, ¿no? Entonces aquí vamos a poner diabetes, y vamos a poner que 0 es no, no, y 1 es sí, ¿no? Por ejemplo. Ahí está, ¿no? Y ya tenemos aquí operacionalizada también nuestra variable diabetes, ¿vale? Entonces podemos llenarla ahora sí. Vamos a poner, por ejemplo, de estos 3 a 21, que la mitad tienen diabetes y la otra mitad no, entonces vamos a poner 0, 1, 0, 1, ¿no? Algo muy sencillito. Esto es un ejemplo, ¿no? Entonces, así ya podemos saber que la paciente que tenía afectada ambas mamas, en este caso, no tenía diabetes, ¿vale? Entonces, si nosotros metemos esto al programa estadístico, entonces nos va a sacar la frecuencia de los diabéticos y de los no diabéticos, ¿vale? Y aquí sí podemos ya hacer una chi cuadrada tendencia lineal, porque podemos tener dos grupos, que sean los diabéticos y los no diabéticos, y vamos a comparar las proporciones o las tendencias de las mamas afectadas, ¿no? Por ejemplo, acá. Y es muchísimo más sencillo hacerlo de esta manera, ¿vale? Esto respecto a variables cualitativas, ¿vale? Existen también las variables ordinales que se pueden llenar de esta manera, por ejemplo. En este caso se me ocurre gravedad de X enfermedad, por ejemplo. Y vamos al código también. Vamos a poner gravedad, ¿no? Vamos a ponerle 1 que sea leve. Pueden usar el número que ustedes quieran. 2 que sea moderada. Y 3 que sea severa. Pueden usar el número que ustedes quieran y eso entre comillas, ¿vale? Si ustedes quisieran hacer en un futuro un algoritmo predictivo tipo regresión logística, bueno, ahí se llena de una manera muy particular, ¿vale? Entonces, esto es para en general, ¿sale? Entonces, vamos a poner de igual manera gravedad al azar, vamos a poner 1, 2, 3, ¿no? 31 no aplica, ¿no? Y de esta manera ya podemos nosotros llenar nuestra base de datos. Y por ejemplo, si hay alguien que ve nuestra base y la ve de esta manera, evidentemente no la va a entender, ¿sale? Pero si nosotros le damos esto más esto, la va a entender sin ningún problema, ¿sale? Entonces, de esta manera es como se llenan o como yo personalmente les recomiendo llenar sus bases de datos con variables cualitativas, ¿no? Y bueno, pues es algo relativamente sencillo, ¿sale? Es algo que pareciera no ser tan significativo, pero a la hora de hacer análisis, créanme que les va a ahorrar muchísimo tiempo, ¿sale? Si lo hacen de esta manera, sí es posible hacer todos los análisis. Hay que convertir estas variables a, por ejemplo, algo así más o menos. Eso ya se hace en el programa estadístico, pero pues es algo talachudo, ¿no? Entonces, hay que planear bien nuestra base de datos, saber cómo llenarla desde el principio para no tener problemas durante el análisis, ¿vale? Y como sabrán, todo esto viene derivado de una parte de la tesis que se llama operacionalización de variables, que si ustedes gustan podemos hablar de cómo se operacionaliza una variable en algún video posterior, ¿vale? En este momento únicamente estamos viendo cómo llenar una base de datos en Excel, ¿vale? Entonces, ya tenemos las cualitativas, ahora faltan las cuantitativas. Las cuantitativas ya es algo muy sencillo también de realizar, pero hay una observación aquí, ¿vale? Podemos poner el ejemplo más frecuente, vamos a poner por ejemplo glucosa, ¿no? Tenemos ahí la variable. Y a lo mejor, como suele ocurrir,
el residente que se va por graduar le pide ayuda a los internos o a los residentes de menor jerarquía, ¿no? Para que le ayuden a llenar su base de datos, ¿no? Entonces, pues a lo mejor un interno dice, pues esta persona tenía de glucosa 150 miligramos por decilitro, ¿no? Por decilitro, ¿no? Luego el otro dijo, no, pues esta persona tenía 153, por ejemplo. Y luego esta persona tenía 120, ¿no? Por ejemplo. Y le puso nada más miligramos, ¿no? Entonces, pues bueno, esto suele pues causar muchos problemas. Pues suele causar pues muchos problemas, ¿no? Entonces, la mejor manera para llenar una base de una variable usando una variable cuantitativa es que tú digas cómo mediste la glucosa, ¿no? Sabemos que se puede medir de distintas maneras, pero pues que tú lo pongas hasta acá arriba para que tú entiendas que cada una de estas, vamos a dejar este ejemplo de cómo no se debe y cómo sí se debe, ¿no? Entonces, cómo llenar esta variable, ¿no? Entonces, aquí estás diciendo que la encontraste en miligramos por decilitro, ¿no? Como suelen reportar el laboratorio. Sale entonces, pon 150, pones 153 y pones 120, ¿no? Otro caso bien común es la presión arterial, ¿no? Presión arterial, nosotros como médicos o profesionales de la salud, presión arterial, nosotros podemos entender sin problema, sin bronca, esto, ¿no? Es muy sencillo. Una presión 120 sobre 80. Pero si metemos esto al programa estadístico, para empezar, este carácter, que es el de la diagonal, pues no lo va a detectar como un número, porque no es un número, ¿sale? Entonces, por ejemplo, dijeran, bueno, pues le podemos poner punto, ¿no? Vamos a poner así, por ejemplo. Pero miren, hasta Excel dice, no, pues esto que me estás metiendo es 120.8. No, le está tomando como 120.80. ¿Sale? Entonces, aquí pueden hacerlo de dos maneras. Bueno, se me ocurren en este momento. Por ejemplo, que a partir de la presión arterial que ustedes encuentren, pueden tomarla como normal y no normal, por ejemplo, ¿no? O como suele clasificar la NIJA, por ejemplo. Entonces, clasificarla de acuerdo a una clasificación ya previamente estandarizada. O, si ustedes quieren analizar los números, por ejemplo, pueden poner presión arterial sistólica y en otra columna, como si fuera otra variable, poner presión arterial diastólica. ¿Sale? Entonces aquí podemos poner, tenía 120, ¿no? Y tenía 80, ¿vale? Entonces acá tenía igual, 120, 80. Acá este otro individuo tenía 150-70, por ejemplo. Y ya tenemos una manera para reportar nuestras variables cuantitativas, ¿vale? Entonces es bien importante que vean esto, lo consideren para a la hora de llenar su base de datos, ¿vale? Para que a la hora de estar usando el programa estadístico no se topen con ningún problema, ¿sale? Hay otra variable, por ejemplo, que son las fechas, ¿sale? Que no vamos a tocar por el momento, pero si ustedes quisieran que haga un video respecto a las fechas, manejo de fechas, por ejemplo, suma, resta de fechas para estudios longitudinales, déjenme su opinión aquí en los comentarios y yo los revisaré todos, ¿sale? Entonces, intentaré contestarles a todos en este momento que no somos tantos seguidores, ¿sale? Personalmente les estaré contestando y pues ahí ya nos estaremos viendo en otra ocasión, en algún otro video que lleguemos a hacer, por ejemplo. De igual manera, si ustedes quisieran que yo hiciera algún video de alguna otra cosa, déjenlo en los comentarios. Suscríbanse al canal, estamos empezando con esto y pues nos vemos.